una película basada en un caso que se llama Silk Road. Es un caso muy famoso. El joven que fundó un eBay, digamos, en la Deep Web, fue de los primeros fundadores y el sitio se llamaba Silk Road. Por eso ahí había de todo. Él empezó a vender lo que eran drogas, estupefacientes, hongos, LSD, drogas así conocidas, y él empezó a venderlas. No sé cómo hacía llegar el producto a las personas, pero les llegaba. Creo que contactaba, digamos, con los dealers, como son conocidos, y ya como al estar distribuidos pues alrededor del mundo, él decía que lo hacía porque era como la manera más segura de comprar drogas. No tenías que irte a exponer a la calle, no tenías que hacer tratos directamente con el dealer cara a cara y que pudiera pasar algo, que te pudieran robar el dinero o algo, sino que era una transacción segura en la que participaban 3 personas. Entonces, digamos, vos comprabas, el dinero estaba retenido y hasta que no te llegara tu mercancía no se liberaban esos fondos para que te cayeran a vos como vendedor, digamos, por decirlo así. Entonces este caso es bien famoso, todos los pueden buscar y es muy interesante porque el joven estaba él siempre había sido alguien metido al rollo de las computadoras y todo, pero estaba como frustrado porque no hallaba qué hacer, y los papás ya le estaban exigiendo que buscara un trabajo y cosas así. Entonces el chavalo se le ocurrió esto y tuvo unas ganancias pero exorbitantes en el primer día que lanzó el sitio, y no se lo creía, pues era multimillonario en cuestión de horas prácticamente. Y el servidor se cayó, digamos, la primera vez porque tenía contratado un servidor que era pues con poca capacidad para almacenar tantas peticiones, digamos, porque empezó la gente a conectarse como locos, porque empezó el rumor de que había un sitio donde vos podías comprar y que no había ninguna exposición, vos no te exponías, y se empezó a regar pues este rumor y se hizo bien famoso. Sí, de los aspectos que más caracterizan a la Deep Web, pues están casi solo cosas desagradables, porque como vos lo decís, es como capas de cebolla, ¿va? Entre más estás quitando las capas, pues es más profundo cada vez. Incluso están estos materiales gráficos de pornografía, de Daisy Destruction, entre otros, que marcaron un hito en la historia de la Deep Web, no solo porque hacían actos criminales, sino por este acto o este tipo de negocios que se empezaron a crear a través de estupefacientes, o incluso pues contrataban sicarios, compraban drogas, compraban armas, compraban bombas caseras, cómo se hacían. Pero entonces el FBI empezó a buscar a este tipo de personas que cuando vos colocabas la palabra cómo crear una bomba casera o cómo hacer tal cosa desde la casa, entonces ellos empezaron a buscar y a través de la IP. Entonces, la IP pues es la dirección de tu ordenador a través de la red, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían los cuidados de las personas para no poder caer? Porque sabemos que todas las personas que quieran entrar a la Deep Web pues se bajan el navegador Tor y automáticamente él te hace la configuración para que vos puedas entrar con seguridad, sin que te rastreen. Pero, ¿cómo entrarías vos como un observador o como una persona que interactúa, que escribe, que comenta? ¿De qué forma podrías vos participar en la Deep Web? Básicamente, yo he entrado, pero yo hay foros donde puedes participar. Hay un foro famoso que se llama 4chan, que está en la Deep Web, es muy famoso. Es en el cual puedes compartir información y puedes llegar a dar con gente que posee estos materiales, como vos lo mencionás. Se da bastante el tráfico de pornografía infantil, que es algo que no han podido controlarlo porque es algo en el que se involucra demasiadas personas y muchos entran ahí solo para obtener este tipo de material, en el cual pues es algo bastante desagradable. Yo he entrado nada más como observador, solo he entrado a ver algunos foros, a ver algunas páginas de estas que te menciono, como los sitios donde estás, que son tipo eBay, tipo Amazon. Y sí, hay armas, he visto drogas,
Se ha visto cuestiones de, como decís vos, puedes contratar sicarios, puedes contratar incluso hackers, o sea, puedes contratar, bueno, no hackers en este caso, vamos a, a validar el uso correcto que es cibercriminales, porque son cibercriminales, no son hackers, como ya lo hemos explicado en algunos temas y en algunos directos que hemos hecho, pues son cibercriminales. Y dice en algunas descripciones de las que vi, decía que incluso puedes contratarlos si solo querés arruinarle la vida a alguien. En el caso de esto, lo que mencionaban es que lo pueden hacer ver como un pederasta a alguien, o sea, vienen y le infectan la computadora con pornografía infantil y pues ya se sabe lo que puede pasar acá. Pues en nuestro país no creo que esté tan controlado, bueno, no está controlado, pero en otros países la ley es bien severa, como en España, en Estados Unidos. Son países que se toman bien a pecho la ciberseguridad, y no es para menos, ¿va? Ya que se encuentran cosas a veces demasiado desagradables. La verdad no me gusta por todo este tipo de cosas, así como hay cosas buenas, pero hay cosas malas, y hay cosas más malas que buenas, la verdad. Entonces, para entrar, pues lo que he hecho es que creo una máquina virtual, nunca entro con mi máquina física, nunca la expongo, porque hay incluso páginas el mismo navegador, como decís, por default trae una configuración, pero no es la más segura. Ahí mismo vos podés configurarlo y ponerle por decirlo así, la configuración más segura, es que te deshabilita un montón de plugins y cosas que traen las páginas, que a veces son para el buen funcionamiento de las páginas, te dice. Incluso cuando visitas alguna página te lo dice, que no va a funcionar bien porque está deshabilitada tal función. Pero como hay muchas cosas buenas y hay malas, entonces si vos visitas algo que no debes y no tenés debidamente configurado tu equipo, pues te puedes infectar con cualquier tipo de virus informático que haya en la Deep Web. Entonces, yo personalmente no lo recomiendo, no recomiendo que la gente entre, por lo mismo, porque la gente es muy curiosa, y también a veces solo por entrar y hacen algo o hacen clic en alguna página que no deben o algo, y se puede infectar pues el ordenador. Entonces, en este caso podrían secuestrar tus datos importantes o podrías perder toda la información. Entonces, siempre, si lo van a hacer en este caso, si quieren visitarlo, pues recomiendo que usen una máquina virtual y que bloqueen todos los puertos de salida de internet de la máquina virtual, que no tenga acceso a la máquina física, por decirlo así, porque si igual usan una máquina virtual y le dan los accesos, pues la gente que más o menos maneja el tema vas a ver las configuraciones que hay que hacer. Yo no lo voy a explicar porque, como les digo, yo no recomiendo que entren. Entonces, básicamente estas serían las cuestiones que hay que tomar en cuenta si van a utilizar una VPN, si van a entrar, pero como les digo, yo no lo recomiendo. Guan.